Fernanda. Nuestra segunda exponente es María Luz Castani, de Protex. Ella es secretaria de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, abogada de la UBA, diplomada de honor, especialista en Derecho Penal. Cuenta con un posgrado de Administración de Justicia y máster de Derecho Penal por la Universidad de Pompeu Fabra y por la Universidad de Barcelona. Autora de diversas publicaciones jurídicas, docente de la UBA y coordinadora, junto con el equipo de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, del Protocolo de Género y de Trata de Personas con fines de protección sexual. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi idea era contarles nuestra gestión en la temática de trata. Hay muchas cosas que seguramente ya habrán escuchado o tal vez habrán leído. Voy a hacer una mención muy por arriba, porque lo que me interesa también es contarles las cosas nuevas en las que estamos trabajando y cuáles son los nuevos desafíos. Yo creo que la trata, desde el primer momento en que se sancionó la ley, fue un tiro y afloje, ¿no? Pero donde se fue avanzando. Siempre el saldo es positivo, digamos, siempre quedan cosas pendientes, siempre, porque como bien decía Fernanda, incluso las organizaciones delictivas se reinventan, en la medida que uno avanza, se reinventan de otra manera y uno tiene que estar flexible a eso, pero también porque son cuestiones que hablan de una desigualdad estructural tan profunda que, bueno, no son, digamos, no los vamos a modificar de un día para el otro, lo cual no significa que no sea mucho lo que se va avanzando. Entonces, en ese avance, yo lo graficaría en 3 ejes temáticos. El primero es el tema víctimas. Con el tema víctimas, lo que primero hicimos, una de las primeras resoluciones cuando comenzábamos a interiorizarnos en la temática de trata, fue una resolución dirigida a los fiscales y a los operadores de justicia, donde sugeríamos buenas prácticas para ese primer abordaje a la víctima de trata. Más allá de la asistencia psicológica que la brindaba originariamente el programa de rescate y acompañamiento del Ministerio de Justicia, que cumple una función muy importante, también prácticas que tienen que ver con el operador judicial o el operador del Ministerio Público, que después tiene que recibir una declaración testimonial a una víctima de trata. Bueno, muchas de esas pautas ya se han ido incorporando. Los juzgados a veces cuesta y a veces uno tiene desilusiones y dolores de cabeza, pero creo que ha habido una mayor concientización sobre este punto. Tal es así que uno de los puntos de la reforma de la ley de trata tiene que ver justamente con ciertos mecanismos legales para la incorporación de la declaración de las víctimas. No sé si dentro del público hay abogados. Para quienes lo sean, se los explico de la manera más clara posible. Uno de los inconvenientes jurídicos al momento de incorporar en un juicio la declaración de una víctima de trata, por un lado tiene que ver con su carácter dirimente. ¿Qué quiere decir dirimente? Dirimente es un concepto que desarrolló la Corte Suprema en un fallo que se llama Benítez, donde se señala que hay declaraciones que no pueden ser incorporadas por lectura al momento del juicio. ¿Por qué? Porque son declaraciones que determinan la resolución del caso. Si yo la incorporo por lectura, pierde sentido el principio de oralidad, que es lo que diferencia al juicio de lo que es la etapa investigativa de instrucción, que es básicamente escrita. Entonces, bueno, las declaraciones de las víctimas de trata tienen esta característica. Más allá de que una causa penal no se va a sostener exclusivamente en esta prueba, y más allá de que es una prueba muy valiosa, por ser muy valiosa para resolver el caso, un recaudo legal es que se le notifique a la defensa de esta declaración. La otra característica que tienen las declaraciones de las víctimas de trata
es que muchas veces suelen ser irreproducibles. ¿Por qué? No por una cuestión de imposibilidad jurídica, sino de imposibilidad o dificultad práctica. Hay muchas veces que las víctimas por ahí son de nacionalidad extranjera. Una vez que vuelven a su país de origen, no siempre se hace un acompañamiento de el reingreso de la víctima a su país. A veces son zonas rurales donde no hay un domicilio fijo. Entonces, bueno, todo eso dificulta que al momento en que se lleva a cabo el juicio se pueda ubicar a esas víctimas. Entonces, el sentido de la instrucción es, para que esa prueba pueda ser incorporada como se recibió la declaración durante la investigación, notificar a la defensa para que pueda ser así incorporada en el juicio. Y esto, que era un criterio que nosotros sugeríamos, fue incorporado por la ley, al punto tal de que actualmente las declaraciones de las víctimas de trata, independientemente que sean mayores o menores de edad, tienen que hacerse, además de con notificación a la defensa, por un dispositivo que se llama cámara Gesell, que también es interesante. ¿Por qué? ¿Saben lo que es una cámara Gesell? Por ahí les aburre estas cuestiones muy jurídicas, pero tal vez está bueno que... ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí. Yo vengo de un juicio oral. Disculpa, después de la disertación de es una pregunta Dale. básica. Yo vengo trabajando con la trata hace 10 años. Sí. Estuve, cuando fue todo eso, estuve en vías robadas y demás, y no veo que se juzguen las bandas de pedofilia. Yo trabajo bueno, disculpa, vamos a hacer un paréntesis. Disculpame un minutito, el momento de las preguntas va a ser cuando termine la comisión. Sí, ahora lo vamos a hablar y le vas a poder hacer las preguntas que quieras, que quedó... Dale, yo te lo contesto, pero así sigo el hilo y... bueno, volviendo a lo de las declaraciones. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque en algunos casos, me pasó hace poco en un juicio de trata en otra provincia, donde era una mujer que había sido violada por 4 personas en un prostíbulo, había sido captada de su provincia de origen, trasladada a un prostíbulo en otra provincia, y era tan terrible, tan crudo lo que ella tenía que declarar, que no es lo mismo declarar todo eso con los imputados presentes en un juicio, con todas las partes presentes, que poder hacerlo, aunque sea en un marco mínimo de intimidad, que es simplemente que esté ella con la psicóloga que la entrevista, y del otro lado, sí, por supuesto, están todas las partes presentes que pueden escuchar el testimonio y hacer las preguntas que consideren conducentes. Ese es el sentido de la cámara Gesell. La otra cuestión al respecto de temas víctimas, además de estas cuestiones legales que traté, digamos, de explicar, tiene que ver dentro del Ministerio Público con la creación de lo que se llama la DOIC. Es un organismo, es como una reestructuración. Había un organismo de asistencia a víctimas dentro del Ministerio Público. Este es un nuevo organismo que se reestructuró, está dividido en distintas áreas. Hay un área temática que es sobre violencia de género, otra que es sobre trata, otra que es sobre abuso sexual de menores, otro que es sobre violencia institucional. Y la idea es que el acompañamiento, lo que se intenta, o lo que queremos trabajar, es que el acompañamiento a las víctimas no se agote, como decía Fernanda en la declaración, que haya un acompañamiento desde el primer momento, durante la investigación y también durante el juicio, que se pueda hacer un seguimiento. Eso es lo que nos proponemos o se está trabajando o es lo que se pretende. Eso respecto al tema víctimas. Respecto al tema trata laboral, porque siempre a veces uno se hace demasiado hincapié en la trata sexual, lo cual no es menor la gravedad de los hechos, pero también es una gran cuota pendiente todo lo que tiene que ver con la temática de la trata laboral. En ese sentido, nosotros en su momento, en el año 2011, también sacamos una resolución, un instructivo a los fiscales, donde les dábamos pautas de cómo detectar casos, con qué organismos trabajar, cómo calificar los hechos, qué parámetros tener para distinguir una situación de abuso laboral de una situación que ya pasa a ser delito, porque a veces uno está en esa frontera, ¿no?
Y además de todas estas recomendaciones, también algunas buenas prácticas para los operadores de justicia cuando tenían que allanar talleres textiles, qué cosas conviene secuestrar, con qué finalidad, etc. El paso siguiente, después de este instructivo, me parece que los desafíos o a lo que nosotros apuntamos van por un lado con la continuidad laboral de los trabajadores. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer obstáculo que nos encontramos? Muchas veces se hace una investigación por trata laboral, se llega a un allanamiento, se secuestran las máquinas, quedan detenidos los titulares del taller, pero resulta que a los trabajadores, bueno, sí, se los entrevista, se les ofrece alguna asistencia, pero quedan sin trabajo. Entonces yo me pongo en el lugar del trabajador. Sí, bueno, fantástico, le van a dar una pela altísima al dueño del taller, pero él queda sin trabajo. Y esta encrucijada se da también al momento que ellos tienen que declarar, porque ellos sienten que están perdiendo su fuente de trabajo, y es una realidad. Lo que pasa es que el Estado, por otro lado, no puede permitir que esa actividad continúe en esas condiciones abusivas. Entonces, lo que se está trabajando o lo que nos proponemos y parece que hay que seguir y incentivando es, bueno, por ejemplo, cuando nos encontramos ante estas situaciones, ya hubieron varios casos donde se le dio intervención al INTI como un organismo de contralor para que, digamos, la continuidad laboral se preservara, pero también con algún control de esas condiciones. Hay un movimiento nacional de fábricas recuperadas. Hace poquito en un caso se lo vamos a sugerir a un juez para que, bueno, ver cómo funciona, ver qué receptividad tiene. Pero esto es algo como un avance en las causas. Otra cosa que me parece importante para quienes estén interesados en datos estadísticos, el año pasado se elaboró un informe de trata laboral, está en la página web del Ministerio Público Fiscal, y ahí también hay una idea que me parece que es importante. Decime cómo voy de tiempo. Faltan 5 minutos. 5, bueno, tengo que correr, no llego. Donde me parece que lo importante es empezar a avanzar en la cadena de responsabilidades, empezar a investigar las cadenas comerciales. O sea, fue un avance, sí, claro, todas las investigaciones y las sentencias que existen en materia de trata laboral, donde se han investigado a los talleristas, a los responsables de los talleres. Pero bueno, ahora las investigaciones, me parece que el desafío es ir un poco más y tratar de determinar que otras cadenas de explotación comercial que tienen una ganancia incluso mucho más mayor que la del tallerista están involucradas. Esto dice, les voy a leer muy someramente, sin perder de vista que el abordaje de este estudio le fue sobre los primeros casos procesados por el sistema. Se ha advertido que la imputación permanece dirigida hacia las cadenas más débiles de la explotación laboral. Los imputados en estos casos son, como vimos, en la mayor parte de los casos los mismos connacionales, presumiblemente provenientes de experiencias pasadas de explotación. Se necesita seguir reforzando una perspectiva de política criminal que apunte a personas físicas y jurídicas que se benefician de la mayor porción de ganancias en este mercado ilegal. Bueno, ese es uno de los lineamientos hacia los que pretendemos seguir trabajando. Respecto a lo que es datos estadísticos, no los quiero aburrir, tienen los informes. Actualmente, lo último que pude recabar, hay 393 procesamientos por el delito de trata en todo el país y 121 sentencias, lo cual no es menor. Somos un referente regional en el área de trata. Y voy a finalizar para detenerme en lo que es explotación sexual. Una de las instrucciones que nosotros elaboramos como política criminal para investigar lo que era la explotación sexual
hizo hincapié en los lugares de destino por excelencia de las víctimas de explotación sexual, que precisamente son los prostíbulos y los privados, que muchas veces funcionan enmascarados con otros nombres como whiskerías, pubs, bueno, no hay nada que ustedes se puedan asombrar. Otro punto, antes de avanzar en esto, le hago un paréntesis, otro punto que es importante, que la otra vez tuve una charla acá en el Senado, estaban todos muy interesados, tiene que ver con la guía de búsqueda de personas. Es un instructivo que está pensado sobre todo para los operadores de justicia, cuando tienen un caso de una persona desaparecida, una serie de medidas de prueba, de sugerencias que pueden tener en cuenta para aclarar los hechos, resolver el caso. Pero, además de eso, en esa guía, acá les traje un ejemplar para que la vean, no obstante, está en la página web del Ministerio Público, también esta guía. Lo interesante es que también hay algunas recomendaciones que están destinadas a la ciudadanía en general de qué cosas tener en cuenta cuando una persona desaparece, cómo formular la denuncia, qué datos son importantes para aportar a la justicia, todo lo que tenga que ver con la vestimenta, si tenía celular, las últimas personas con las que estuvo o tenía contacto, bueno, todo eso está aclarado en esta guía. Volviendo al tema prostíbulos, y esto ya para cerrar, tenía ganas de abrir un poco la polémica. ¿Por qué? Porque hoy, antes de venir a dar la charla acá del Senado, recibo el clipping de Trata, donde tenemos las noticias actualizadas. Sale en el diario Clarín del día de la fecha: prostitución, presentan un polémico proyecto para regular los privados. Lástima que no está Fernanda presente. Dice, lo impulsan la Asociación de Meretrices y legisladora María Rachid. Dicen que quieren diferenciar el trabajo sexual de la trata. Dice, la asociación AMAR, junto con la diputada, presentarán hoy en la legislatura porteña un proyecto de ley para regular la habilitación y funcionamiento de los establecimientos radicados en la ciudad de Buenos Aires destinados a brindar servicios sexuales, conocidos popularmente como departamentos privados. Leí el proyecto muy por arriba, para quien le interese eso se lo puedo facilitar. Pero, bueno, la realidad es que uno de los puntos que sostienen es: las personas que ejerzan el trabajo sexual o presten servicios a ellas, de acuerdo a las normas establecidas en la presente ley, no son pasibles de detención, aprehensión o demora por parte de autoridad policial, ni de encauzamiento judicial, decomiso o retención de sus pertenencias, por el solo hecho del ejercicio de su actividad, por organizarse en comunidad o cooperativas para el ejercicio de su profesión y derechos. Es lo que sostiene la ley en esta premisa, es indiscutible. Pero digo, ¿hace falta que exista una ley que aclare este punto, cuando esto es algo que se deriva de la Constitución Nacional, del artículo 19 de la Constitución Nacional, que respeta las acciones privadas en la medida que no afecten a terceros? Yo entiendo que se puede hacer críticas al abolicionismo y que el abolicionismo se tenga que reinventar y que tenga que reajustarse y que tenga que, sobre todo, no perder de vista los efectos del derecho penal en las víctimas. Pero la solución es el reglamentismo. Cuando se habla de un paralelismo entre prostitución y drogas, se dice es lo mismo, ¿no? Pero cuando se habla de drogas, se habla de despenalizar el consumo, porque el que consume no está, digamos, es difícil o no es tan claro que implique una afectación a terceros. Ese es mero consumo. Lo sumo es una conducta autodestructiva para quien la vive o la utiliza. Pero eso no da lugar a despenalizar a los terceros que comercian y lucran económicamente con esa actividad. Entonces, me parece que hay una falacia en este paralelismo.
Acá no estamos hablando de penalizar al ejercicio de la prostitución, sino a todo lo que involucra ese ejercicio, y que incluso también hay una cadena de actividades lícitas que están alrededor y que sostienen económicamente una actividad que nace de una desigualdad estructural. Entonces, bueno, simplemente, y con esto cierro, nada más, también antes de llegar a la charla esta, como hoy es el día de la trata, me llega un mail, me lo reenvía una compañera, que se lo había mandado a su vez una chica que trabaja en el programa de rescate y acompañamiento de víctimas de trata. Se lo voy a leer y con esto cierro. Qué feos que son los prostíbulos de día. Si la oscuridad de la noche permite obviar algunos detalles, el sol los pone todos a la vista. Las paredes descascaradas, basura en el piso, los charcos en el baño, las puertas que no cierran o no abren, las rejas, las cucarachas, las ratas, ceniceros repletos y un mate frío, los techos de chapa agujereados. Las goteras, los vidrios rotos dejan entrar el viento helado, una estufa a leña que le juega una pelea desigual, la pierde y llena todo de humo. Las copas abandonadas, a medio tomar, las botellas rotas, las sillas desperdigadas, los techos llenos, algún póster colgando a medias de la pared, guirnaldas viejas, como una fiesta que terminó hace años, como una resaca de las malas. Las valijas que quién sabe desde dónde vinieron y buscando qué, tacos, ropa tirada por ahí, alguna foto, una estampita, flores de plástico mustias, nombres tallados en la pared, grafitis, me las vas a pagar, decía uno que vi una vez. Los colchones, agujereados, raídos, manchados, sucios, desprovistos. No hay cama que banque tanto uso, como si las mujeres sí. Así que suelen ser de ladrillos. Y sobre todo, el olor. Cerveza, cigarrillo, vómito, encierro, semen, mugre, lavandina, pis. Todo rancio, mezclado y brotando al calor del día. De la misma manera que el sol da por terminada la fiesta, que siempre es para ellos y nunca para ellas, pisar un prostíbulo da por terminada la chance de creer que pueda ser un lugar para que nadie pase su vida, para ninguna mujer. 23 de septiembre, Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas.